Empezamos este nuevo webcast muy interesante en el día de hoy porque vamos a aprender cosas súper importantes que a todos los emprendedores y dueños de startups les inquieta muchísimo, que es el tema de cómo preparar una ronda de inversión. Pero antes que nada, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Miquel Costa. Buenos días, que tiene un puesto muy interesante y está muy cualificado para contestarnos a las preguntas. Él es el CEO, vamos a ver si lo pronuncio bien, porque me vas a explicar lo que significa la palabra. Él es el CEO de Keiretsu, ¿verdad? Que es un foro financiero que tiene muchos años de experiencia, viene de Estados Unidos, pero muchos años de experiencia en España. Y bueno, cuéntame tú, porque me encanta que mis entrevistados se presenten ellos mismos, así no tengo yo que echar mucho rollo. No, lo has pronunciado muy bien, ¿eh? Muy bien. No, no todo el mundo lo pronuncia bien. Bueno, buenos días. Yo soy Miquel Costa, soy el presidente y CEO de Keiretsu Forum en España. Keiretsu es una palabra japonesa, ya que me preguntas, que significa en Japón un Keiretsu es un grupo con un mismo objetivo en cualquier ámbito de la vida. El fundador de la red, Keiretsu Forum, un foro de individuales particulares con capacidad y alcance para la creación de valor empresarial. Ahí nace el concepto de red de Business Angels. De hecho, es la primera red de Business Angels que se crea en el mundo, el año 2000. Este año cumple el 25 aniversario. Y a partir de ahí Felicidades. esto ha crecido mucho. Sí, gracias. A los americanos, yo todavía no estaba en el 2000, ¿eh? El, el- la red ha crecido mucho. Actualmente son 53 sedes en todo el mundo, también Japón, que fue de las últimas a incorporarse, y en España tenemos 5 sedes donde hacemos actividad. Básicamente lo que hacemos nosotros es dar la oportunidad a startups para que presenten sus propuestas de inversión a nuestros inversores en foros de inversión que hacemos online, presenciales, de muy distinto ámbito. Sí, además, por lo que conozco de ti, es totalmente serio porque tenéis una confidencialidad que es exigida para todos aquellos que se presentan, lo cual pues me parece muy bien porque ante lo que tenemos hoy en día, que salen inversores por todas partes y que a veces no sabemos un poco por dónde tirar, y es bueno saber que hay detrás toda esta historia y esta seriedad por vuestra parte. Entonces, Gracias por lo de serio, sí, hombre. Intentamos que sea bueno. así. Es que es Eh, importante porque hoy en día eh, se eh, fomenta muchísimo el emprendimiento, pero realmente muchos no saben a dónde ir una vez que emprenden, ¿no? Bien, nosotros hacemos en Derecho Forum en España unos 20 foros de inversión al año. Estos foros de inversión se presentan 8 o 10 empresas en cada evento. Lo hacemos en toda España. Tenemos 5 sedes en España. Y sí, efectivamente, no únicamente todo el mundo firma confidencialidad, sino que además todo el mundo tiene que acreditarse como inversor. Si no eres inversor, no participas. Sí que hay algunas entidades que no son inversores directos, pero sí que son facilitadores de financiación para empresas. Por ejemplo, deuda, préstamo, o sea, financiación no dilutiva, consecución de ayudas públicas o I+D. Por tanto, todo relacionado con la financiación. Pues sí, es muy importante que lo expliques para nuestros oyentes. Bueno, vamos a entrar al meollo, pero primero me gustaría que nos explicaras qué es realmente una ronda de inversión. Bueno, la palabra ronda realmente habría que preguntarle al que traduzco del inglés la palabra round, ¿eh? Mm. Pero realmente aquí se entiendo que se utiliza la palabra por una traducción literal, de la palabra inglesa o americana en este caso, ¿no? Incluso. Bien, al final lo que significa es de que el emprendedor entra en un ruedo de inversores, como se hacía pues antiguamente en la bolsa, cuando ibas a la bolsa, al parque físico, para comprar o para vender participaciones, acciones, pues dar una rueda de accionistas, de inversores, para ver a quiénes convencen para que entre en el capital de la empresa. De hecho, cuando hablamos de los foros de inversión, al final no es nada más que es que un emprendedor que entrará dentro de esta ronda de ir a Sí. buscar estos inversores
porque uno le pondrá 20, el otro 40, el otro 30, el otro 50, y al final cuando uno le ponga 100, pues ya tendrá los 300 que estaba buscando, ¿no? Pues muy bien, pero no todo el mundo puede acceder a una ronda de inversión. ¿Cuál en tu experiencia, tu criterio, son los aspectos claves que tiene que tener una startup para acceder a una ronda de inversión? Bueno, para acceder o para conseguirlo, pero claro, Empecemos al por el final, principio. empecemos por el principio. Eh, 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 Al final, nosotros definimos las empresas de una forma muy determinada, muy clara. Hablamos de startups que pedimos que haya un mínimo de entre uno y tres personas full time en el equipo, Ujú, una empresa constituida o casi constituida, facturando o casi facturando y con una ronda de inversión entre 100.000 y 700.000 euros. ujú. Estos son los criterios, digamos, que entendemos nosotros para poder participar en nuestros eventos. Es decir, no financiamos ideas, no ayudamos a patentes, a buscar a alguien que le Ya, ayude a sacar la patente al mercado. Por tanto, ya tiene que haber un equipo comprometido con este negocio y que esté ya, digamos, intentando hacerlo funcionar al máximo, ¿no? Luego, evidentemente, tiene que ser un proyecto donde la inversión tenga un sentido. claro, Porque si no hay sentido a que yo te ponga un dinero, pues no vale la pena de que empecemos a hablar, ¿no? Por tanto, tiene que tener un sentido la inversión en la manera que entendemos, no únicamente de que eso tiene que tener una gran escalabilidad, tiene sí, que tener un sentido para mí como inversor, que a lo mejor mi sentido como inversor quizás lo buscaré por el impacto social que puede hacer tu proyecto claro, o por el impacto medioambiental, o por la rentabilidad que pueda ofrecer, o porque exacto. quiero promover o proponer a un conjunto colectivo de personas concreta, determinada, y quiero que se fomente esto, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor si tu empresa está promoviendo esto mismo, puede tener sentido mi inversión porque alineamos los objetivos, ¿no? Por lo tanto, Mm. para concluir esta parte, tiene que haber un alineamiento entre lo que busca la empresa y lo que busca el inversor. Bueno, y una vez superada esa primera fase, acabas de nombrar que por lo menos tres personas. Eso quiere decir que el equipo es importante. Obviamente has hecho alusión también al mercado, es decir, que sea un mercado interesante, ¿no? Pues no solo la idea, sino que ya esa ejecución de esa idea, ese proyecto, obviamente ya esté testeado. Y dentro de estos segmentos de mercado, hay un sector que sea realmente relevante hoy en día, porque todo el mundo está obsesionado con el sector tecnológico y parece que si hoy en día no tienes una idea pues que trate la IA o que trate, no sé, algo innovador, parece como que no hay muchas oportunidades, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, Pilar, nosotros el año pasado, a través nuestro, se financiaron a nivel de startups, 26 empresas consiguieron financiación de una forma u otra, Ujú, tickets a través de nuestros foros de inversión. No rondas, tickets. Algunos sí ujú. completaron la ronda, otros una parte, 26. Esto es mucho. Yo creo que aquí están todos los sectores. Porque sí que es verdad que, claro, yo como inversor, pues busco proyectos más tecnológicos porque probablemente sean más escalables, pero Claro, también es verdad que son más riesgosos, hay más riesgo ahí. claro. Con lo cual, quizás puedo buscar esta inversión y puedo pues estar, bueno, este perfil de inversión, pero también es algo más riesgo, con lo cual a lo mejor también voy a invertir en proyectos menos escalables, de menos riesgo, para poder también diversificar, ¿no? Y luego está lo que decíamos de impacto medioambiental, social. Yo creo que las últimas empresas de los dos, porque he dicho, bueno, el año pasado 26, pero en el año 23 más o menos parecido, creo que fueron el Ujú. mismo número. Y en el 22 también, es más o menos el número de empresas que estamos financiando cada año. Bien, yo creo que en los últimos meses, años, siempre ha habido algo relacionado con impacto en casi todas las inversiones que hemos visto. Y creo que es muy transversal lo del sector. Luego, la IA no es un sector en sí, al final la IA es una tecnología que es transversal para todos los sectores. Claro. Sí que es verdad que de las últimas 50 empresas que hemos presentado, yo creo que 49 venían con la IA dentro de la mochila. Esto sí que es verdad. ¿Eh? No, está claro que
De hecho, en el listado de las startups más importantes de España, ¿no? Un artículo que leí hace unos meses, todas acababan en tech, hasta food tech, ¿no? Me llamaba la atención que todo acababa en tech, incluso el sector de restauración, ¿no? Eh, Cambiando un poco de tema, yendo también a algo que creo que a los emprendedores les preocupa mucho, ¿cómo debe prepararse un emprendedor, un equipo de una startup? Y cuáles son los errores que crees que cometen a la hora de presentar el proyecto, presentarlo y no conseguir esa inversión? Porque muchos se echarán la culpa, es que no lo hemos hecho bien, es que tal. En tu experiencia, ¿qué crees que deberían de hacer y qué errores evitar? Bueno, no sé cuántos minutos tengo para esta respuesta, pero aquí Lo que tú podríamos, puedas. podríamos darle mucho contenido, ¿no? Bien, yo pienso que lo primero que hay que tener en cuenta como emprendedor, si salgo a buscar una ronda de inversión, salgo a buscar financiación, es primero tener muy claro la motivación de esto. Ujú, ¿Por qué voy a buscar capital? ¿Y por qué no voy a buscar deuda o una claro, financiación pública o otras formas? ¿O por qué no voy a buscar clientes primero? Y claro. por tanto me dedico a vender. Porque luego a continuación lo que es muy importante es determinar la inversión que necesito. O sea, Ujú, muchas veces las empresas de 100, 200, cuanto más mejor. Bueno, sí, cuanto más mejor. claro, ¿Cuánto necesitas? Y una vez dicho esto, una vez dicho que lo primero que hay que decir está bien determinado el porqué y el decir que además tenemos que determinar qué importe que estamos buscando, luego va a ser muy importante también que veamos lo que le podemos ofrecer a la persona que vamos a buscar como inversor. ¿Qué está claro, buscando este inversor? Y que nos dirijamos al inversor para ofrecer lo que esté buscando. Las empresas claro, suelen salir a buscar financiación como si todo esto solo cuenta el euro, nada más. Y esto no va para todos lo mismo. claro. Entonces tenemos que buscar. Y una vez dicho esto, hay que entender como empresa que la financiación es un departamento más de la empresa y que Es la misma verdad, forma que has tenido que trabajar mucho para el producto, para la tecnología, para el desarrollo, lo mismo que estás trabajando mucho para un cliente, dos clientes, tres clientes para vender y trabajando mucho para toda la cuestión administrativa, llevar ordenada, que si la contabilidad, que si los pagos, nóminas, tal. Esto es un departamento más, la búsqueda de financiación. Y claro, por tanto, primero, es un departamento más que tiene sus tareas, que habrá que hacerlas bien, y segundo, que tiene que tener un responsable. ¿Quién es el responsable de llevar a cabo este proceso de la claro, financiación? Creo que estos cuatro aspectos son de primero de salir a buscar financiación. Luego ya añadiríamos aquí encima muchas cosas, ¿no? Y si tuviera que destacar un par de cosas más, diría, esto es plan B para cada alternativa. O sea, ujú, no voy a un foro de inversión, voy a tantos como me dejen. No claro, voy a un banco, voy a cuatro. No voy a un ENISA, voy a todas las propuestas que pueda haber a nivel público. Y tener en cuenta que en financiación un no nunca puede ser un no. Nunca tenemos que dejar que nada se nos caiga. Y cuando un claro, financiador, un inversor nos dice que no, nos tiene que decir el por qué nos ha dicho que no. Y tenemos que aprender de este no para ujú, mejorar, para avanzar y para pues cada no pueda convertirse primero en un aprendizaje y segundo en poder volver atrás un día y decirle a este, mira, pues ya lo tengo, ahora me puedes decir que sí. me parece lo que acabas de decir súper importante. Y lo que has dicho, la preparación fundamental y luego aprender efectivamente de ese no y reflexionar, ¿no? Entonces, ahí hablamos de los famosos OKRs, ¿no? Esos que tanto miedo le tienen los emprendedores, porque mucha gente no entiende lo que es un OKR, ¿no? Pero me imagino que una vez que el inversor toma contacto con esa startup, digamos que pasa, ¿no? La primera fase, se le exige cumplir unos objetivos y trabajar en función de esos objetivos. Por lo menos es lo que entendemos que es así. Cuéntame cómo funciona realmente. No entiendo bien la pregunta, disculpa, Pilar. ¿Te refieres a...? Me refiero a las métricas que siguen el inversor, ¿vale? En base a los famosos Objectives Key Results, porque esos nos Mm. los venden en todas partes. Nos dicen, no, mira, es que hay que cumplir unos objetivos, los inversores te van a decir tienes que hacer Bueno, este objetivo, etcétera, etcétera. Cuéntame un poco la verdad de todo esto. no, claro, la verdad es que si yo invierto, quiero
invertir y que el dinero se rentabilice y que si quiero que si tú como empresa me cuentas que vas a vender 100 unidades, pues realmente estés vendiendo 100 unidades el día que dices que vas a estar vendiendo 100 unidades. Pero no es que esto sea una presión, es como si voy a Mm. comprarme esta americana tan chula que llevo puesto hoy, pues quiero que me dure un tiempo pues en función de lo que me ha costado la americana. Claro, Y si voy a la tienda y me llevo la americana y a las 2 meses tengo ahí pues que se me ha roto, descolorido, me vuelve a la tienda, oye, o pones otra o me devuelves el dinero, ¿no? Porque esta americana no funciona, ¿no? Pues esto es lo mismo, si te pongo como inversión, tú tienes que cumplir con tu parte. Y con tu claro, parte quiere decir que tienes que llevar la empresa a donde has dicho, porque ya no se trata de que a mí como inversor me tengas que garantizar la rentabilidad que yo quería sacar. Se trata de que tú como emprendedor lleves la empresa a donde has dicho que la llevarías, porque de esta forma estamos cumpliendo objetivos. Porque ujú, si no, pues bueno, el inversor por desgracia no puede hacer lo que yo con la americana de volver a la tienda a claro. pedir el dinero otra vez, ¿eh? Entonces, digamos que se establece una relación estrecha, se podría decir, entre la empresa, la startup, el emprendedor y ese inversor. Y luego hablamos de las famosas fases, ¿no? La pre-seed, la seed. ¿Eso es real o se pueden saltar las fases o cómo funciona exactamente? Es esa escalabilidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo que decías antes en cuanto a esta relación entre el inversor y la empresa, te diría que hay muchos modelos. Claro. Hay mucha inversión que no está ni mucho menos pendiente de la empresa, que es mucho más financiera. Hay Ujú. mucha inversión que nosotros vemos que son inversiones, pues bueno, ya me contaréis cómo os ha ido pues cuando esto vaya bien, ¿eh? Ah, Y bien. hay otros que no, que son inversiones pues que están un poco para apoyar el crecimiento. Entonces, depende de muchos factores, depende del sector, depende del importe de la inversión, depende del porcentaje de la empresa que esta inversión tome, del modelo de inversión. Por tanto, no podríamos decir que se produce esta relación estrecha que comentabas. Esto varía mucho y puede ser muy distinto. En cuanto al tema de etapas, bueno, claro, hay de todo. Aquí también volvemos a lo que decíamos antes de la traducción americana, ¿no? Ujú. Aquí estamos traduciendo unas palabras de Estados Unidos, no teniendo en cuenta que cuando ahí hablan de unas palabras, detrás hay unas cifras que no tienen nada que ver lo que tenemos aquí. Cuando en Claro. Estados Unidos hablamos de una ronda SID, hablamos de una financiación de millones. Mm. Aquí cuando hablamos de millones, pues oye, esta empresa no está en la zona SID, está mucho más avanzada, ¿vale? Tanto ahí se produce en el sentido de pero claro, luego ya en el argot, cuando nos acostumbramos, pues como en todos los sectores, al final llevamos un argot. Mira, al final, Presid sería lo que una empresa consigue de parte de su entorno más cercano, Ujú. ¿eh? En los primeros importes. La ronda SID sería la que viene de inversores externos más financieros. Y cuando hablamos de una sería la ronda que venía más profesionalizada. Ujú. ¿Eh? Y luego la B sería la siguiente y la C, pero, pero dices, se puede saltar. Bueno, depende de cómo lo definamos. Si Claro. de entrada me financio por uno más profesionalizado, pues sí, aunque esto sea mi primera ronda, si le llamo Presid, seguirá la Presid, pero también le podríamos llamar pues una serie A porque está más profesionalizado. Sí que es verdad que para que haya una serie A lo más habitual es que esto va por etapas y al final Claro. no... a ver, las rondas de inversión, las empresas las suelen ver siempre como una carrera de obstáculos, ¿no? Como Mm. que unos corredores que van unas vallas y van a saltar en cada ronda esto que decías tú ahora, pues las vallas, ¿no? Y realmente esto es como una carrera de relevos. Y esto hay que Ujú. entender no como una carrera de vallas, sino una carrera de relevos. Entonces, una carrera de relevos, hay un relevista que coge el relevo y lo lleva a la siguiente etapa, y así sucesivamente. Entonces, esto es tal como se tienen que entender estas rondas. Que en un día haya una que haga toda la carrera ella sola y se salte a todos sus compañeros o compañeras relevistas, sí, podría ser, pero es más difícil que gane la carrera porque los otros van más frescos haciendo los relevos, ¿no? Bueno, supongo que para que una se salte esa carrera, pues tendría que ser una empresa como OpenAI o algo así, ¿no? Dicho vulgarmente, que la pete con un producto muy, muy especial y que
consiga lo que ha conseguido OpenAI, que en una semana como tenía como 5 millones ya de clientes, ¿no? Bueno, pero apenas ahí viene con una inversión de miles de millones Sí, previa, o sea, sí. no, me parece que no podemos coger como ejemplo de inflación, porque además OpenAI ya viene de unos inversores fundadores que son los que invierten ya, pero para cubrir todo el desarrollo del proyecto. No creo que fuera un ejemplo, digamos, en el que deberíamos ponerlo en el espejo. Pues gracias por aclararlo, porque yo estoy un poco cansada de que nos pongan, por ejemplo, cosas así, porque a los emprendedores o a la gente, bueno, pues cuando estás estudiando una carrera empresarial o estás haciendo un MBA, normalmente te ponen ejemplos que dices, lo que tú has dicho, y dices, pero es que este es un ejemplo del mercado americano, ¿no? O sea, y como dices tú, ya vienen con una inversión, no es que se saquen de la manga el producto y que en un día consigan todo eso. Entonces, me encanta que lo hayas explicado. Y hablando ya del tema de España, ¿no? ¿Cómo ves la...? Porque has comentado que los 3 últimos años, la verdad que os ha ido bastante bien. Con lo que tenemos ahora estos cambios en la macroeconomía, con lo de Estados Unidos, todo este cambio de, digamos, de tendencia económica, ¿no? Un poco más liberal. ¿Cómo ves la situación actual de España y hacia dónde crees que va a ir la economía española y que va a beneficiar a estos emprendedores? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a ver, muchas preguntas en una y además, Ya, ah, por lo que se refiere a la situación actual, primero, nosotros no somos macro. Al final, lo que ya, a mí me puede ir muy bien, y esto no significa que la economía vaya muy bien, ¿no? Nosotros trabajamos con un perfil de inversores y de fondos que habitualmente ya tienen los fondos constituidos no de ahora, sino de hace ya meses o años incluso, ¿no? Y que ujú, además tienen que invertirlos, ¿no? Por lo tanto, aunque haya momentos de incertidumbre, de intereses, los fondos tienen, bueno, por obligación de la Constitución, de invertir estos fondos. Por tanto, van a invertirlos, ¿no? sí, Lo que sí es verdad es que ahora lo que se ha puesto ahora sin duda es una gran incertidumbre de que cómo va a ir, y claro, además pasa una cosa, que el problema ahora importante lo tenemos sobre todo en las salidas a bolsa y sobre todo en el M&A, ¿no? Claro, claro, ¿qué pasa? Que si no hay M&A, no hay salidas a bolsa, no hay, digamos, salidas inversoras para inversores de mayor capacidad, que son los que van dando salida a las empresas que tenemos en nuestros foros, ¿no? sí. Pero bueno, esto es a medio plazo, esto no es en el corto plazo, ¿no? ¿Cómo vemos la situación desde nuestra microeconomía? Muy bien, muy bien. Porque aquí no fabricamos coches que vamos a vender a los americanos, ¿eh? Entonces, si fabricásemos coches, estaríamos pendientes de los aranceles, ¿no? Ya, ¿Eh? Pero no es el caso, ¿no? Y luego, además, las empresas que manejamos nosotros son empresas que tienen un, bueno, un potencial de crecimiento que lo van a seguir demostrando, ¿no? Hay un momento de incertidumbre, pero que yo pienso que va a ser pasajero, aunque las reglas de juego del tablero mundial pues van a cambiar seguramente, ¿no? Pero no le veo una preocupación hoy por hoy. Hoy por hoy, pues claro, ya veremos luego lo que... Sí que es verdad que como inversor y ahora mismo puede ser que, bueno, que pare un momento, porque no sé qué sector puede o no quedar afectado o qué sector puede o no quedar beneficiado con las nuevas claro. reglas de juego que se puedan ofrecer, ¿no? Pues gracias por aclararlo y me alegro que estés optimista, porque Sí, eso es hombre. bueno. Eso es muy bueno. Pues bueno, ya casi para finalizar, dime qué consejo le puedes dar a una startup hoy en día que quiere acceder a una ronda de inversión. Bueno, ya has soltado varias cosas. Has dicho que cuantos más lugares, más inversión trate de conseguir, mejor, ¿no? En diferentes sitios. Eso me parece interesante. También has comentado que lo trabaje, ¿no? Que sea el departamento que trabaje esta financiación. Dime, un consejo de tu experiencia de tantas startups que has visto, has oído cómo presentaban sus proyectos, las que lo han conseguido, las que no, las que han venido después. ¿Qué consejo general darías tú para una startup? Estoy pensando en una pequeña startup que está empezando a vender, que está cumpliendo los requisitos y hoy en día, ¿qué consejo le darías? ¿Consejo en qué sentido? ¿Para conseguir la Para financiación? conseguirlas, sí.
Bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Al final, oye, pues define el importe, busca alternativas, ves aprendiendo, dedícate a ello. Al final no es un consejo, es trabájalo, trabájalo y trabájalo. Y sí que es verdad que sobre todo yo un consejo que suelo dar siempre a las empresas es fíjate quién tienes enfrente. Porque a nivel de inversión, las empresas suelen ir mucho todas con el piñón puesto siempre en el mismo número y van siempre con el mismo la misma historia con quien sea. Y no tienen en cuenta que el perfil de inversor es distinto y hay muchos perfiles de inversores distintos. Claro. Y por tanto, la recomendación también, sin duda, es además saber quién tienes enfrente para ver qué le tienes que contar y para ver en qué se va a fijar él. Y una persona que no tiene ni idea, digamos, alguien muy novato, que no sabe por dónde empezar, a dónde acudir, ¿cómo acudiría a ti, por ejemplo? ¿Cómo sería esa Ah, primera toma de contacto? bueno, no, hombre, acudir a mí es muy fácil, porque vía correo, vía LinkedIn me encuentras enseguida y enseguida respondemos. Ahora, también esto es algo ya que tocas el tema, ¿no? Una persona no tiene ni idea. Hombre, yo te diría pues que vaya a la escuela un poco, formémonos, ¿eh? Porque llevar una empresa no es llevar un patinete, ¿eh? Ya, Entonces hay que conocer un poco de todas las cuestiones relacionadas, no ya solo con la parte de producto y de ventas y de marketing, sino también financieras, contables, fiscales, sí. laborales, de recursos humanos y también, en fin, de tema de responsabilidad social corporativa. Y al final sí que sin duda, si alguien no tiene idea, como dices, mi recomendación sería que se formase. Hay muchas escuelas de negocio Sí. o incluso, en fin, formaciones bueno, que no cuestan ni mucho tiempo ni mucho dinero, pero que nos pueden dar. De hecho, nosotros tenemos varios acuerdos con algunas asociaciones o particulares que de forma desinteresada ayudan a empresas cuando los vienen. Claro. Algunos emprendedores que les vemos muy verdes, nos sabe mal cerrar puertas porque sabe mal, porque al final ahí hay toda la buena voluntad y tal, y nos intentamos ayudar a tantos como podemos, pues tenemos colaboradores que los ponemos en contacto para ver si les pueden ayudar, pues bueno, a reformular modelos, a entender bien la cadena de valor, a buscar herramientas etcétera, etcétera. Y pues bueno, esto lo de nuestras colaboraciones y lo hacemos en la medida de lo posible también, claro. Es Pues verdad que se ha puesto aquí un de emprendedor que salen de colegio y ya quieren, y sí. hombre, un momento, una empresa es una responsabilidad también, ¿eh? Es verdad, y lo que dices es muy importante además, porque yo que estoy en contacto con emprendedores, pues sí que es verdad que no se dan cuenta algunos, que una cosa es la idea, luego la ejecución, luego la preparación, luego entender, a lo mejor no, el CEO no tiene que saberlo todo, no tiene que tener amplios conocimientos de todo, pero sí lo que has dicho, conocimiento de dirigir una empresa, de gestionar, más que dirigir, gestionar, ¿no? Porque dirigir, luego enseguida todos se ponen el nombre de CEO, ¿no? CEO Startup, les encanta ponerse todos enseguida, ¿no? Sí, Ese yo título. pediría una titulación para ponerse CEO, igual que un médico tiene que tener una. Porque claro, un préstamos hay que devolverlos, ¿eh? Y los ENISAs hay que devolverlos, ¿eh? Y lo de, lástima que ahora tenemos que devolver el ENISA, yo esto lo he oído, ¿no? Entonces, oye, hay que devolver los préstamos, ¿no? Y por tanto hay que saber cuando coges un préstamo o una financiación, una subvención, una ayuda, pues a qué te expones, ¿no? Claro, Que las subvenciones efectivamente. hay que justificarlas también, claro. Por supuesto. Pues la verdad es que me ha encantado la entrevista, Miquel, porque todo lo que has dicho creo que va a hacer mella realmente y que has aclarado muchísimo ciertos mitos, ¿no? Porque es verdad que nos cuentan muchas cosas a la hora de consejos para emprender y tal, y hoy en día la verdad es que, por eso te lo decía, ¿no? Que vemos tantas escuelas, tantos hubs, tanta gente, ¿no? Que acaba Ujú. de tener éxito, entre comillas, ¿no? Y que enseguida se ofrece, te voy a contar cómo tal. A ver, no quiero criticar, pero sí que es verdad que a mí una persona, por ejemplo, muy joven o con poca experiencia, que sí que haya tenido suerte vendiendo lo que sea y le ha ido bien,
pues no me parece a lo mejor la persona más cualificada para aconsejar a otros emprendedores, ¿no? Entonces, lo que has dicho me parece muy, muy interesante. Pues mira, ya Bueno, estamos terminando. Dime si quieres para concluir lo que, bueno, lo que tú consideres que podemos para cerrar la entrevista. no, nada, muchas gracias. Ha sido un placer de poder participar. Yo hice mi primera inversión en startup en el año 2007. En aquel momento, cuando decíamos de startup, teníamos que decir la palabra lo que quería decir, porque no se entendía. Y desde entonces, pues bueno, yo creo que he visto pasar casi todo lo que ha pasado en nuestro ecosistema y miles de empresas, ¿no? Y nada, y la gente lo hace muy bien, gente muy buena. Hay gente, pues la verdad que esto ha sido espectacular lo que ha pasado. No hemos visto todavía nada de lo que está por venir, ni mucho menos. Estamos al inicio de todo lo que está por venir en todo esto. Y bueno, lo único que espero es poder seguir ahí para poder seguir viéndolo, porque me lo paso muy bien y disfruto mucho. Bueno, ¿Eh? pues desde luego ten claro que a los que me pregunten yo te voy a recomendar, eso seguro. Pues muchísimas gracias, Miquel, que tengas unas estupendas vacaciones. Bueno, aunque ya me has dicho que tienes mucho trabajo, pero que descanses lo que puedas. Y nada, un placer y Muchas estamos en gracias, Pilar. contacto.